Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo segmento de entrevistas que se llama Levantemos la bandera de y un montón de causas que vamos a estar hablando este mes sobre diferentes temas y como les decía, causas que son súper importantes para el desarrollo de nuestro país desde diferentes áreas. Hoy vamos a hablar de levantar la bandera de la biotecnología y todo lo que la biotecnología tiene para contribuir al desarrollo de nuestro país desde la perspectiva de salud y también la perspectiva agrícola. Estoy muy contenta que está aquí con nosotros Luis Diego Calderón. Conozco a Luis Di desde hace ya bastantes años y Luis Diego es ingeniero en biotecnología del TEC y es el actual vicealcalde del Cantón de Paraíso. Además, en este momento está haciendo una maestría en innovación y emprendimiento en la Universidad de Barcelona, que es una combinación muy interesante con la parte de ingeniería. Entonces, bienvenido Luis Di y muchísimas gracias por conectarse a este espacio y compartir sobre este tema. No, André, a vos las gracias, de verdad. Y bueno, de verdad un gusto saludarte. Y como vos decías, ya nos conocemos desde hace ratillo y realmente para mí es muy, muy importante que podamos conversar un poquito de estos temas, que son temas muy, 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 muy importantes y cruciales para el desarrollo del país en diferentes áreas. Y eso es un tema que casi no se habla en los pasillos y corredores de las diferentes instituciones del país. Y esto para mí, bueno, es un espacio muy importante para nosotros, más los jóvenes, que estamos muy, muy relacionados a estos temas. Y nada, y saludarlos a todos en casa que nos están escuchando y que nos están viendo. Súper. Luidi, y es que con el tema de biotecnología a veces suena como un área muy elevada y difícil de entender, pero en realidad está inmerso en muchos aspectos de nuestra vida cotidiana. Entonces, vos podrías empezar por explicar exactamente en qué consiste biotecnología. Claro, claro, por supuesto. A ver, en un concepto un poco resumido, cuando hablamos de biotecnología, nos vamos a referir siempre a la aplicación de toda técnica o tecnología que involucra sistemas biológicos o seres vivos. Eh, y que al fin y al cabo, la idea de esto es generar un producto, un servicio eh, o un nuevo proceso. Entonces, por ejemplo, con decirte que la elaboración de alimentos, los diferentes procesos de fermentación en los cuales pues todos nosotros siempre estamos muy de cerca a estos procesos, son parte de lo que podríamos definir como un proceso biotecnológico. Asimismo, como la fabricación y elaboración de vacunas, la fabricación de fármacos, medicamentos, pasar de extraer algún componente de una planta medicinal que nuestros abuelitos saben que cura el mal de estómago y transformarla en una esencia, por ejemplo. Todo eso son procesos biotecnológicos y te podría mencionar muchísimas cosas más que están muy relacionadas a otros campos de medio ambiente, campos a nivel agrícola, inclusive procesos que están muy relacionados a un tema de salud o procesos industriales que, eh, que te podría mencionar tal vez ahorita más adelante algunos ejemplos más grandes que se desarrollan en el mundo, ¿verdad? Pero básicamente la biotecnología es un tema transversal a todo lo que nosotros vemos dentro de nuestra cotidianidad. Y pensando en un país como Costa Rica, donde la industria biomédica ha adquirido mayor fuerza y se ha convertido en una fuente súper importante de empleo, aparte de esas opciones, digamos, o de esas actividades, ¿qué otras actividades podemos capitalizar de la biotecnología para mejorar la salud de los costarricenses? Sí, y eso es un punto muy importante, André, porque tal vez hoy podríamos relacionar la biotecnología propiamente con el desarrollo de dispositivos biomédicos, que es lo que hoy se están desarrollando mucho en las zonas francas y es lo que hoy está trayendo muchísimo empleo. En los últimos 4 años, parte de mis colegas como ingenieros en biotecnología están trabajando en áreas de calidad en estas industrias. Sin embargo, ahí no se debe quedar esto. Por ejemplo,
con respecto a la pandemia, todos estamos muy claros en que la salud se volvió un eje transversal en nuestras vidas. Y aquí, más allá de hablar de alimentos, que vos y yo sabemos, y vos, André, como experta en temas de salud, sabes que los alimentos son los promotores para una buena salud física y mental y emocional, porque los alimentos son los que nos nutren de esas proteínas y vitaminas y minerales que ocupamos para el buen funcionamiento de nuestro organismo. Podemos pensar más allá en el surgimiento, y aquí entra muy importante el tema de la investigación, que hoy Costa Rica forma el capital humano para la investigación, pero no desarrolla investigación. Más allá de la academia, de las universidades que sí trabajan esto, pero meramente por un tema de aprendizaje. Y a veces resultan algunos productos interesantes, pero Costa Rica se ha quedado muy atrás y es un reto muy importante que se puede capitalizar a un tema industrial y a un tema de empleo, inclusive de startups, que es la generación de nuevos fármacos, la generación de nuevos insumos, inclusive de nuevas moléculas biológicas que nos puedan ayudar para generar nuevas vacunas. Inclusive en Centroamérica, desde mucho antes de que llegara la vacuna Pfizer o la vacuna AstraZeneca o de las otras vacunas que ya el mundo está fabricando, el Tecnológico, el Centro de Investigación en Biotecnología, la Universidad de Costa Rica e INCIENSA ya estaban trabajando en la generación de diferentes anticuerpos y la generación de diferentes metodologías para poder disminuir los efectos del COVID-19. Pero eso no se pudo llevar más allá, no se pudo capitalizar, porque hubiera sido un boom a nivel de industria, a nivel de empleo inclusive, porque Costa Rica no tiene hoy los mecanismos para llegar a capitalizar eso. Entonces, nos hemos vuelto un ente generador de conocimiento, pero no lo podemos soltar más allá de eso. Y me parece que es ahí donde podríamos nosotros desarrollarlo. Inclusive, tenemos la capacidad para nosotros mismos generar las herramientas para una empresa de dispositivos biomédicos. Pero ¿qué pasa? Que viene la inversión extranjera, muy positivo porque genera mucho empleo, pero es la que viene aquí a desarrollar algunas partes con nuestro propio capital humano. Entonces, creo que hay mucho que se podría llevar afuera de la frontera, sin embargo, hay muchos retos, primero, que subsanar para llegar a eso. ¿Y qué políticas se requieren para poder sacar provecho de esto y que más bien no, para eliminar esas barreras que impidieron este tipo de avances que vos mencionabas? Claro, yo ahí, André, te podría mencionar 3 puntos importantes. El primero es me parece que hace falta una ley que pueda centralizar un esfuerzo real a nivel de promoción de ciencia, tecnología e innovación. Creo que no existe algo que esté muy relacionada a un tema de vinculación y promoción fuerte y directa, inclusive con inversión económica, para poder apoyar las ideas que se pueden transformar y conceptualizar en startups, por ejemplo, o en pymes a lo largo del país. Entonces, ¿esto qué es lo que ha producido? Que, como te lo mencioné, Andrea, no haber esta política pública o esta ley, este marco legislativo que pueda apoyar a las personas que salen de la academia y que tienen ese conocimiento para desarrollarlo, pues realmente vamos a estar estancados por muchos años más. Ese es el primer punto. El segundo es que tenemos que reducir la tramitología para la importación de insumos, materiales, reactivos, moléculas biológicas que deben entrar al país para que aquí se pueda promover la investigación en diferentes campos, a nivel de ambiente, a nivel de salud, a nivel de agro. Creo que en eso estamos todavía como muy enmarañados dentro de la burocracia costarricense, dentro de esta tramitología. Y existen oficinas, tanto en el MAC como en el MISID, que podrían transformarse y ser, en lugar de ser entes que entraben los procesos, deberían de ser entes que faciliten los procesos. Pues te puedo mencionar la Oficina Nacional de Semillas, te puedo mencionar las distintas instituciones que tiene el MISID, que regulan y velan por el tema de todo lo que entra a nivel científico, a nivel biológico, a nivel químico y a nivel
industrial también. Y el tercer punto es que todavía nos falta muchísimo que recorrer y muchísimo que formular a nivel de normativas, a nivel de un marco legal regulatorio, cuando hablamos de técnicas y procedimientos en bioquímica, en biología molecular, genética, ingeniería celular, proteómica, metabolómica, inclusive dentro del mismo campo de la biomedicina, que ya hoy, como lo mencioné anteriormente, Costa Rica fabrica piezas de dispositivos biomédicos porque aquí están en las zonas francas. Inclusive en esos aspectos todavía nos falta muchísimo que regular, pero no que sea, cuando hablo de regulación, tal vez, ojalá que no se asocie a un tema de entrabamiento, no, que sea una regulación que promueva la apertura, ¿ok? Bajo un ente fiscalizador comparado a países como Alemania, países como España, inclusive países cercanos a nosotros como Brasil o Argentina, que están teniendo marcos regulatorios en eso, y pues tenemos a Estados Unidos, que realmente de ahí surgen muchas leyes que se replican en otros países en pequeña escala, pero que nos sirven como base para seguir promoviendo esto. Y creo que serviría muchísimo, no solamente para que no se vaya el capital humano que Costa Rica forma aquí, sino también para poder incentivar un tema de generación de empleo, un tema de nuevos mercados y un movimiento de la economía muy diferente a como se ha venido trabajando en las últimas décadas, que va muy vinculado a un tema agro de exportación, ¿verdad? Que no digo que está mal, no, está excelente. Por eso, por ese aspecto, Costa Rica hoy está como está, por dicha, en buen sentido, pero me parece que podemos expandirnos otras áreas que aún hoy no hemos podido dar esos pasos. Qué increíble cómo varias de las conversaciones de la campaña, pero sobre todo de políticas públicas, terminan llegando al mismo punto, que es el exceso de tramitología y cómo el Estado se ha convertido en un ente que está más bien impidiendo aprovechar un montón de oportunidades que tal vez yo siempre voy a tener el sesgo de verlo desde la perspectiva de salud, pero también lo que vos decís, la perspectiva de empleo y también Correcto. de que se puedan generar pequeñas y medianas empresas en biotecnología, porque esa es otra cosa importante, que como biotecnología suena como algo súper elevado, uno pensaría que solo pueden así como grandes empresas y en realidad no está limitado a esa grande escala, sino que personas pueden poner sus emprendimientos. Así es, exacto, André. Y ahí es donde me parece que nos falta formular una visión integral de los diferentes ejes que vayan a apoyar esta vía. Y hoy te estoy hablando de biotecnología, pero tal vez en otra charla, André, podrías estar hablando de nanotecnología, que también hay un tema biológico ahí muy interesante, que hay un área que en el TEC que están trabajando, o el área de robótica y mecatrónica, que el TEC también forma esas áreas. Pero bueno, son tantos temas que hoy no se hablan y que realmente podrían ser un generador de conocimiento, pero también de nuevos mercados a nivel económico. Y es ahí donde pienso que la biotecnología nos puede resultar muy interesante a la academia, de donde surge el conocimiento, a la empresa privada, a las grandes empresas, inclusive las pequeñas, pero también al gobierno, como un ente generador de nuevas herramientas a nivel de ciencia, tecnología y alineado a procesos de innovación de hoy, en la era en la que hoy nos encontramos, en la era digital en la que hoy estamos, 2022. Y una consulta, ¿vos podés dar algunos ejemplos de la biotecnología en el sector agro y un poco del potencial ahí que tampoco estamos aprovechando como podríamos? Claro, por supuesto. Te menciono, uno de los cursos que cuando yo estudié en el TEC, como ingeniero, eh, en el área vegetal, que es como la mayor cobertura que tiene el TEC en este momento, porque hacia eso se alinea el país, hacia eso se ha alineado en los años anteriores, cuando surgió la carrera, va mucho a un tema de biotecnología verde o biotecnología vegetal. Hablamos de cultivo de tejidos, en donde hoy se pueden generar explantes de diferentes plántulas y generarlas in vitro con reguladores de crecimiento en laboratorio. Pero no solo eso, sino que ya a través de la ingeniería genética se ha podido desarrollar en muchas partes del mundo, inclusive en Costa Rica,
diferentes plantas que sean resistentes a la sequía, por ejemplo, o que sean resistentes a algún insecto, algún hongo, alguna bacteria, que por motivo a ese hongo, a ese insecto, esa bacteria, tal vez una plantación, una hectárea de plantación de banano o de chayote o de papa se pierda. Entonces ahí, bueno, ¿qué hacen los agricultores hoy? Hoy utilizan pesticidas que, André, vos bien sabes que siempre va a tener algún grado de contaminación, tal vez micro, a la salud humana, porque tal vez los efectos se van a ver no a corto plazo, pero tal vez a un largo plazo, porque estás utilizando un químico puro para poder mantener esa planta viva. Entonces, ¿qué pasa? Que si, por ejemplo, nosotros utilizamos esta plántula de arroz, por ejemplo, modificada, que sea resistente a la sequía o que sea resistente a otros tipos de situaciones de estrés en las cuales esa plántula se pueda perder, va a reducir el uso de pesticidas. Y eso va a tener un impacto muy positivo en el medio ambiente, porque ya no vas a afectar el suelo y no lo vas a deteriorar, sino que vas a tener un suelo que va a estar vivo, que va a ser fértil, que se va a mantener por largo plazo. Entonces, de manera indirecta estás afectando dos variables muy importantes. Primero, estás trabajando a nivel de desarrollo sostenible, no estás afectando el medio ambiente, y segundo, vas a permitir que la productividad de esa especie de plántula además no se pierda, sino que se vaya en aumento y no vaya a afectar también los ingresos y la economía de esa pequeña familia de agricultores. Por ejemplo, un caso puntual. Otras situaciones que podrían, y aquí hay un tema que está muy vinculado a un tema de salud también, se podrían, a ver, y tal vez, y aquí hay un tema que es importante aclarar. Cuando yo hago que una plántula sea resistente a la sequía, no estoy generando una plántula anormal, entre comillas, o algo que sea malo para la salud. De hecho, científicamente está comprobado que no hay efectos directos a corto y mediano plazo, por supuesto, de este tipo de consumo de alimentos sobre nuestra salud. Inclusive nosotros ya hoy comemos soya y arroz que están modificados para que sean resistentes a algo. Aquí no se está utilizando ningún agroquímico, no se está utilizando ningún químico puro. Entonces es un tema muy importante que la gente entienda que, este tipo de especies son modificadas como se hubieran modificado naturalmente en la vida silvestre. Es que es los que conocemos un poquito este campo, André, y me parece importante, a nivel natural, todas las especies evolucionan, inclusive nosotros. Cambiamos por diferentes variables y efectos de estrés del medio ambiente sobre nosotros. Entonces, así es como se desarrollan diferentes insectos y mamíferos que cambian su composición física o interna por alguna condición externa, ¿verdad? Entonces, eso lo que se hace, lo que permite la biotecnología es, por ejemplo, que en algún punto la biotecnología pueda ser esa herramienta para que eliminar la hambruna del mundo, generando alimentos en laboratorio in vitro con reguladores de crecimiento, porque tal vez las condiciones que el cambio climático está generando en el mundo no pueda permitir que esa plántula ya se desarrolle, y por efectos que nosotros mismos hemos causado. Y lo que te iba a mencionar es que, por ejemplo, hoy se están desarrollando alimentos que sean nutridos con alguna vitamina especial o con algún componente de alguna vacuna. Entonces, cuando yo me coma, por ejemplo, una papa, que esa papa tenga algún componente que que me sirva para luchar contra el cólera, por ejemplo, que ya no tenga que ponerme la vacuna, sino que dentro de esa papa ya tenga los componentes nutricionales y minerales que me permitan a mí, como organismo vivo, ser resistente a cierta enfermedad o a cierta gripe, o no sé. Pero es parte de lo que la ciencia hoy está desarrollando, así como la parte digital hoy está evolucionando, y hoy, muy pronto, vamos a tener hologramas dentro de nuestros aparatos tecnológicos, celulares y demás. Bueno, ¿por qué no a nivel científico-biológico también que esto pues pueda aumentar realmente la calidad de vida de las personas en diferentes áreas? Te estoy mencionando agro y salud, que van de la mano muchísimo, ¿verdad? Y a veces también hay un componente muy importante, que a veces las personas como que tienen cierta reactividad
hacia los medicamentos, ¿verdad? Hacia ir a la farmacia y comprar un medicamento. Por ejemplo, mis abuelitos son personas de que viven y confían plenamente en las plantas medicinales. Y es que de ahí se generan los componentes para generar los fármacos, ¿verdad? Pero bueno, es todo un tema realmente importante que tenemos que conversar. Pero más o menos, eso es un poco la interrelación que podría mencionarte hoy a nivel de agro y el impacto que puede tener esto, ¿verdad? Inclusive podríamos hablar de semillas. Me parece que podríamos nosotros como país generar todo un proceso de investigación para generar diferentes semillas que sean resistentes a diferentes condiciones que hoy Costa Rica está produciendo. Bueno, sabemos muy bien que cuando llueve está lloviendo más de exceso y cuando estamos en la época seca, pues realmente los calores son muy fuertes y se extiende más bien la época. Entonces, ¿qué va a pasar? Que va a afectar el crecimiento normal de los árboles, arbustos, plantas medicinales, inclusive pues plantas de producción agrícola, ¿verdad? Sí, qué increíble como como mencionaba al inicio, de algo que suena como súper aquí arriba, ¿verdad? Y como de un grupo que tenga el conocimiento en realidad de lo que hemos conversado ahora, son cosas que tienen que ver con todos nosotros y sobre todo que pueden tener un impacto real en nuestra vida cotidiana de forma positiva. Yo, bueno, tenemos que ir cerrando, Luis Di, pero para primero agradecerte por estar con nosotros y sobre todo por explicarlo de formas que quienes no somos ingenieros en biotecnología podamos comprenderlo y, bueno, contarles que vamos a estar hablando bastante sobre estos temas. De hecho, Luis Di y otro grupo de investigadores e investigadoras ya están ayudándonos a construir proyectos de ley precisamente que vayan en esta vía de las barreras que hablaba Luis Diego y esta va a ser una de las banderas que para mí va a ser prioritaria, porque me parece que hay un enorme potencial que Costa Rica podría capitalizar y que no lo ha hecho hasta el momento. Muchísimas gracias a los que bueno, van a escuchar esta entrevista y espero que se apunten a aprender más sobre estos temas porque de verdad es muy interesante y sobre todo de un alto impacto potencial. Así que mil gracias, Luis Di, por el espacio que nos diste, por toda esta información que nos compartiste e igual seguimos trabajando juntos. No, más bien muchísimas gracias, André, de verdad, y estoy totalmente seguro que tu línea de trabajo en este sentido a nivel legislativo va a ser sumamente provechoso, no solamente para el país, sino realmente para marcar una ruta para todos nosotros jóvenes aquí en Costa Rica y como ejemplo en Centroamérica, de verdad, porque lo necesitamos. Costa Rica lo necesita y por supuesto, pues es un compromiso que todos nosotros tenemos y te agradezco más bien por la invitación y así vamos a seguir trabajando en esto porque es por todos nosotros y por un país que sea más próspero y que realmente la calidad de vida buena sea para todos y todas. De verdad, muchas gracias, André, y espero nos encontremos en otros espacios. Y saludos a todos los que nos están escuchando y nos están viendo en casa. Así es. Gracias de nuevo, Luis, y buen día a todos y todas.